Bienvenidos al programa El Clan Político. El día de hoy, o el tema que vamos a tratar hoy en su fuente más confiable de información es ¿qué es la sociología? ¿Qué es esa ciencia que nos importa a todos, pero en realidad pocos conocen? Así que hicimos el ejercicio en la Universidad Los Libertadores, preguntándole a muchos compañeros universitarios de diferentes carreras, diferentes facultades, qué entienden por sociología, qué pueden construir sobre este concepto. Igualmente, para no dejar el tema tan por encima, vamos a hacer una entrevista con varios estudiantes de ciencia política donde vamos a intentar profundizar qué es la sociología, cómo es la sociología aplicada, para qué sirve la sociología, valga la redundancia, en la sociedad. Bueno, vamos a iniciar el tema de las entrevistas preguntándole a la gente si tiene algo de conocimiento sobre sociología. Entonces, no sé si... ¿Te puedo hacer unas preguntas? Bueno, sí. ¿Cómo te llamas? Dylan. ¿En qué carrera estás? En la Facultad de Derecho. ¿Cuántos años tienes? 18. Dylan, ¿tú sabes algo de sociología? Es como una ciencia no sé, algo con la sociedad o algo así, no sé. Más o menos. Estudia los comportamientos de las personas. ¿Pero sabías algo más o menos relacionado con la sociedad o no? Pues no, o sea, pues solo eso como lo sociable, entonces sí, lo básico. Dale, gracias. Bueno, Ahora estamos con... Elianera. ¿Y con? Tania Valentín. ¿Qué carrera estás? Derecho. ¿Y tú? Derecho. ¿También? Derecho. ¿Cuántos años tienes? 19. Bueno, la pregunta es muy sencilla y muy básica, es sobre qué es la sociología, si entiendes algo por sociología, si sabes más o menos qué es. Pues que yo tenga entendido, la sociología es como la conducta humana, o sea, todo lo que está relacionado con la conducta humana. Muy bien, ¿y tú qué entiendes? Pues según lo que me dijo, ¿no? es como la ciencia que como que regula y impone pues los comportamientos de las personas. Gracias. Entonces vamos a continuar con la temática de las preguntas con mis compañeros. ¿En qué carrera estás? Comunicación social y periodismo. ¿Y tú? Diseño gráfico. ¿Cuántos años tienes? 18. ¿Y tú? 17. Bueno, la pregunta que les vamos a hacer es muy sencilla, es ¿qué entiendes, así sea bajo el tema de sociología o si sabes qué es sociología? La verdad no tengo conocimiento acerca de eso. ¿Y tú? Lo que tengo entendido es que la sociología es como la ciencia que estudia la sociedad. Vale, muy bien, vale, gracias. Pero claramente este ejercicio lo vamos a hacer con ciertas lecturas para tocar el tema a profundidad, como lo es Pensando sociológicamente del autor Bauman, las reglas del método sociológico de Durkheim y la lectura de sociología jurídica. Claramente este ejercicio lo vamos a hacer con más personas y que se las voy a presentar. Está la estudiante Carol Moreno, la estudiante Catherine Ortiz, la estudiante Karen Bello y el estudiante Marco Gómez. Obviamente también acompañado de su presentador Santiago Mora. Continuamos nuestro programa del Clan Político con nuestro gran invitado y amigo Marco Gómez. ¿Cómo estás, Marco? bien, Santiago, gracias. Marco, te voy a hacer una pregunta y espero que me la respondas con total honestidad. ¿Cómo se entrelazan nuestras biografías individuales con la historia que compartimos con otros seres humanos? Una pregunta complicada, pero sé que no me vas a fallar. Bueno, en el texto Bauman decía como la experiencia que cada una de las personas tiene, ¿no? Y en ese sentido podemos abordarlo de las personas, las experiencias individuales y en conjunto, en grupos sociales, puede llegar a generar diferentes experiencias que marcan significativamente una manera de mirar al mundo. Eso lo podemos ver que Bauman dice que la sociedad en la que estamos nos llena de influencias y eso determina el poder y el carácter de las personas. En el sentido de que me hablabas de que los grupos sociales a veces hay fenómenos y hechos en los cuales podemos vernos incluidos ahí, podemos decir que Bauman hablaba más o menos de la influencia notoria en el carácter de la persona, de un usuario que se encuentra en un ente social. Más o menos la manera subjetiva de las personas mirar el mundo, mirar la sociedad, es como Bauman aclara en el texto que puede ver un hecho social o un actor social como se identifica a sí mismo. Ok, Marco, o sea, podemos tomar el tema de que la sociología es basada en experiencias y que muchas veces las experiencias del pasado nos ayudan a construir lo que estamos haciendo en el ahora. ¿Podríamos decirlo así? Así es, Santiago. El comportamiento social, lo que a grandes rasgos identifica la sociología, y el ejemplo claro de Bauman es la influencia de unas personas sobre otras. Ok, Marco, nunca desilusionas. Gracias por venir. Gracias, Santiago. Ok, el desarrollo de este programa no se nos puede olvidar que estamos construyendo un concepto sobre la sociología y la sociología es integral, así que también vamos a hablar un poco de la economía. Por eso está hoy Carol, que nos va a hablar con la pregunta de cuáles son los efectos de la sociedad del consumo en la vida cotidiana y las relaciones humanas. ¿Cómo estás, Carol?
Muy bien, gracias Santiago por invitarme a este programa. Bueno, con la pregunta que tú formulas, esto se relaciona mucho con el capitalismo, cómo la sociedad se tiene que adecuar a sus necesidades, cómo se tiene que implementar en el desarrollo de la producción. Y pues quiero mencionar algo muy importante que tiene que ver con el biopoder, que lo menciona Foucault, que tiene que ver con esas reformas que se hacen en la sociedad y esos comportamientos que se implementan y cómo eso ya se vuelve en una normalización en la sociedad. O sea, ya me estás hablando de varios términos, como son la normalización, de pronto de actores económicos en nuestro comportamiento, también me relacionaste Foucault. ¿Tú crees que es importante utilizar a estos autores, como Foucault, como lo hablas acá del poder, para poder pensar sociológicamente? ¿Crees que es importante? Claro, porque estos autores traen como muchos conceptos que deberíamos nosotros conocer para desarrollarnos más en este tema de qué es la sociología. Muchas gracias. Gracias. En este viaje que hemos hecho del programa sobre muchos aspectos de la sociología, economía, las costumbres, cómo actuamos, nuestros antepasados, hemos hablado de muchos temas, pero no tenemos que olvidar lo más relevante, sobre específicamente para qué sirve la sociología, qué nos ayuda la sociología. Entonces vamos a ver qué es la sociología jurídica, y por eso tengo invitada a Catherine, que nos va a hablar sobre para qué sirve y qué es la sociología jurídica. Hola, ¿cómo están? Bueno, pues básicamente la sociología, el objetivo principal de la sociología jurídica es entender cómo el derecho influye en la vida social y cómo la sociedad pues influye en la creación y aplicación del derecho. Básicamente la sociología se creó para entablar como las problemáticas que venían teniendo las sociedades a lo largo de los últimos 2 o 3 siglos aproximadamente. O sea, me estás diciendo que el derecho, estamos acostumbrados acá a la normatividad y todo eso, y la sociología, que es algo más de estudios, de ciencia, se pueden relacionar. Sí, claro, porque digamos que como tal, pues la sociología básicamente está influida en todo, ya que pues, se trata más que todo como el comportamiento de una sociedad. Ok. Hola Karen. Durante el programa hemos analizado diferentes ejemplos para ver la sociología, y uno de los ejemplos fue la película La Ola. ¿De qué nos hablaba La Ola? Sobre un proceso de adoctrinamiento y un proceso de ejerción del poder disciplinario. También lo podemos analizar desde un enfoque sociológico. Entonces, mediante esto quería preguntarte, ¿cómo esto que vimos en la película, el adoctrinamiento, la ejerción del poder, todo este proceso durante la Segunda Guerra Mundial, cómo hace que las personas cambien su forma de actuar, hablándolo ya en términos sociológicos, cómo cambian su forma de ser? Hola, buenos días. Gracias por la invitación a la presentación. Bueno, esto lo podemos ver evidenciado durante la película, porque él no lo presenta, el profesor empieza a tocar el tema con los estudiantes, ¿no? Y ellos empiezan a crear una serie de preguntas en la cual ellos empiezan a interesarse muchísimo en el tema, y el profesor ve ese interés. Él decide poner en práctica una serie de ejercicios y opta como por meterlos a ellos en un conjunto o un grupo social diferente que se llama La Ola, que es un movimiento que crea dentro de la escuela. Todos acceden como cuando él lo representaba como cuando se hizo durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces él empezó a hacer lo mismo y a adaptar personalidades y acciones que se adoptaron durante ese momento, por lo cual él veía que se veían resultados parecidos a los que hubo durante la Segunda Guerra Mundial. Y durante el proceso ninguno se quejó y optaron todos por hacer lo que decía como el mandato, por decirlo así, el que movía el movimiento. Y durante este momento como que todos decidieron actuar de tal manera sin refutar absolutamente nada. Y se vieron como unas contradicciones o una serie de problemas al ver que ninguno tenía como decisión y criterio propio, y ya al final es cuando una chica decide como realmente se da cuenta que no podían pensar ni actuar de manera propia, por lo cual se veían manejados como unos títeres o sí, como una serie de personas a los que se les podía utilizar y eran instrumentalizadas. Entonces allí es cuando ella realmente decide tomarse en cuenta que cada persona tiene que ser diferente, tiene que pensar y actuar de diferente manera, y pues ya al final es cuando él realmente nota que ya debe acabar con eso porque está causando un gran impacto, tanto al momento donde si ninguno pensaba igual, bueno, tenía el mismo criterio que ellos, ya lo estaban lastimando o simplemente lo buscaban para pegarle o cosas así dentro de la institución.
y ya al final él como que decide cambiarlo y darles cuenta que hizo exactamente parecido a lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para sintetizar un poco lo que dices, tú dirías que el proceso sociológico que se dio en la Segunda Guerra Mundial, el adoctrinamiento, podía ser posible todavía con todos los cambios que hemos hecho sociales. Sí. Y también, o sea, tienes como base para defendernos de eso el uso de la razón y razonar sobre nuestras propias acciones. ¿También lo entendí bien? Sí, pues básicamente era como que cada uno puede ser muy influenciable dependiendo al discurso que dé cada persona. Ok. Gracias por venir al programa. Bueno, Marco, la gente nos estuvo por nuestras redes sociales y por la interacción que hemos tenido con el programa. Querían saber qué es un hecho social, pero nosotros no somos un programa normal, no somos un programa cotidiano, no somos los normales acá en Colombia. Así que vamos a ponerle un poquito de arte, un poquito de urbano y vamos a improvisar sobre qué es un hecho social. Si quieres puedo comenzar. Y vamos a hacerlo a capela. Entonces, ok. Un hecho social no necesita ver ni tampoco enfocar la realidad, porque podemos notar, así no sea profesional, que el hecho social está en simplemente caminar, en ver cómo las personas sufren para poder sobrevivir, en cómo miles de personas no tienen que comer, en muchas personas han tenido que luchar y esa es la realidad, eso es un hecho social. Para mí, como dice ya Santiago, el hecho social, comportamiento social, hoy es en la realidad de las personas que argumentan en lo laboral, en lo académico, en lo social. Para mí son los fenómenos que causan en la vida laboral y en la vida día tras día que nos va a llevar a la vida más neutral, y te lo voy a dar de una manera muy sensata. Me gusta como lo vemos de la mirada de un politólogo aquí en Libertadores, que se desata de manera diferente. Y también podemos hablar que el hecho social es para nosotros el análisis coyuntural normalmente. Okay. Y yo soy un referente, no olviden que el acto social es el que vamos a realizar, que muchas personas van a votar, que tienen que ejercer su derecho a acá y allá, que en realidad el cambio es social y eso es un acto social también, elegir bien y poder demostrar todo lo que viene aquí.